Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo bastante volatilidad en el mercado, pero en realidad nada está cambiando en la última semana. Estamos viendo cómo los índices europeos se chocan contra la zona de máximos que hemos visto recientemente y vuelven a corregir, mientras que en Estados Unidos, después de poner freno a esa caída que llevábamos viendo en las últimas semanas, pues ahora vemos cómo en el rebote también se choca contra esa media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, aunque veamos bastante volatilidad con subidas y caídas importantes, parece que aparentemente nada está cambiando en el gráfico. Lo que tengo la sensación es que cuando acabemos viendo la ruptura del movimiento lateral que estamos viendo ahora mismo, tanto en Europa como en Estados Unidos, dentro de esa alta volatilidad, el movimiento puede llegar a ser bastante brusco. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que es probable que si el S&P 500 consigue superar con claridad la media de 200, acabemos viendo una vuelta nube hasta los máximos que teníamos antes de comenzar la corrección. Y por el lado de Europa, si conseguimos romper ese techo, va a ser una señal muy positiva y de confianza que va a hacer que de nuevo volvamos a ver subidas bastante importantes para romper ese techo que parece están formando en las últimas semanas con ese zigzagueo que vemos en el gráfico. Por lo tanto, creo que nos espera unas semanas, podríamos decir que bastante entretenida. Si por el contrario la corrección viene y vemos una caída y se rompe el movimiento lateral por la parte baja, pues cuidado, porque también podríamos experimentar caídas bastante fuertes en el S&P 500, porque habrá muchos inversores que están pensando que ya hemos encontrado suelo y están entrando ahora mismo, y si ahora vemos una corrección les va a dejar a contrapié. Y en Europa también, porque quizás romperíamos un soporte bastante fiable en las últimas semanas y la caída podría empezar a ser bastante importante, ya que veríamos que se ajusta con esa caída que hemos visto en Estados Unidos. Por lo tanto, como os digo, creo que la volatilidad es probable que no se frene, sino que todo lo contrario en el momento que veamos la ruptura de ese movimiento lateral. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Nvidia, que después de las caídas que hemos visto, pues ahora parece que se ha estabilizado y que ha intentado rebotar un poquito. Vamos a averiguar la situación que tiene en el gráfico. Vamos a ver también la cotización de Amazon, que como vais a ver se ha metido de nuevo en terreno pantanoso. Vamos a analizarla porque la verdad que la situación se ha deteriorado bastante en el gráfico. Y la tercera de las acciones, que es AMD, ha rebotado justamente desde la zona de soporte que situamos en el gráfico y ahora mismo se encuentra justo en la zona de resistencia que también teníamos marcado en el gráfico. La pregunta es si nos espera un rebote más importante o si por el contrario seguirá con la tendencia bajista que llevamos viendo ya durante los últimos meses. Así que tres acciones muy interesantes. Además, como cada jueves, después de analizar estas tres acciones, vamos a ver también el análisis técnico de forma rápida la situación que tenemos ahora mismo en el S&P 500, que como os decía antes, es muy interesante porque estamos ahí chocándonos con la media móvil de 200 sesiones. Así que venga, vamos con los análisis de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Y lo primero que vamos a hacer, como ya llevamos haciendo durante toda la semana, es situar ese valor razonable que nos da la herramienta de Investing Pro en el gráfico. Fijaros cómo el valor razonable que nos dice es de 120,64, muy pero que muy cerca de la zona actual de la cotización de Nvidia. Ahora mismo vamos a utilizarlo, la zona de los 120,64, para que veáis que estamos muy cerquita de donde estamos ahora mismo. Es decir, que podríamos estar en una zona donde el precio de la cotización se acerque a ese valor razonable. Ya lo sabéis que estamos situando estas zonas objetivo, estos valores razonables, porque tenemos la teoría quizás de que la cotización puede acabar tendiendo a ese valor razonable, y normalmente a lo mejor si vemos que se ha alejado mucho de esa zona para la parte alta, para la parte baja, pues al final podríamos llegar a tender a esa zona. Es decir, una lectura parecida a la que se hace con la media de 200 sesiones muchas veces, porque la cotización muchas veces se aleja de la media de 200 por la parte alta, eso es positivo, eso es alcista, pero cuando llegan correcciones, pues ya lo podéis comprobar, muchas veces se acerca a esa media de 200 y cuando vemos caídas importantes, más de lo mismo. Por lo tanto, este valor razonable que nos da Investing Pro también nos puede servir de guía, y ya lo sabéis. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para los que queráis. También pues podéis utilizar esta herramienta, además con un descuento interesante si lo hacéis, como os digo, desde el enlace que está en la descripción. Vamos a comenzar con la cotización de Nvidia. Fijaros que si cogemos el periodo desde 2025 vemos claramente una tendencia bajista. Me dejabais en los comentarios la semana pasada que si no había un canal bajista en la cotización de Nvidia, y cierto, fijaros, tenemos un claro canal bajista y ahora mismo, fijaros, hemos tocado el suelo
de ese canal bajista y hemos vuelto a rebotar. ¿Hasta dónde? Pues fijaros, decíamos, si vemos el rebote hay que vigilar la media móvil de 200 sesiones, porque anteriormente había actuado como soporte, lo vimos en enero, también se quedó muy cerquita en agosto de 2024, por lo tanto, desde esa zona es donde íbamos a comprobar si la fortaleza de la cotización de Nvidia nos va a permitir romper quizás este canal bajista o el movimiento que llevamos viendo a la baja en las últimas semanas y meses para volver a la zona de máximos, o si por el contrario nos vamos a ir hasta la media 200 sesiones, vamos a notar que ya no puede con ella, de nuevo veríamos debilidad y podríamos continuar con una corrección más importante, y de momento nos vamos más a este escenario, o tiene mayor probabilidad. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, la semana pasada, el viernes, después de analizarla en la sesión del jueves, vimos un nuevo intento de superar esa media de 200 y no pudo con ella. Y en la sesión del lunes de esta semana intentaba mantenerse sobre ella y de nuevo volvió a corregir. Ahora fijaros como estamos viendo un zigzagueo de los 114, que era el soporte que teníamos, que coincide con el suelo que teníamos en febrero, y esa media móvil de 200 sesiones, y de nuevo parece que se está acercando a ella, pero en principio, como hemos podido comprobar, pues ya hemos tenido un par de intentos fallidos de superar esa media de 200, y eso es muy mala señal. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, además, hay que leerlo en el contexto de la cotización de Nvidia. Es una acción que ha subido una auténtica barbaridad. Una barbaridad. Y durante muchos meses hemos visto un movimiento lateral, donde quizás pues la demanda no tenía fuerza suficiente para dar continuidad a la subida. Y ahora estamos metidos en esa corrección. Cuando estamos en esa corrección, intenta rebotar y vemos que en la primera resistencia importante no consigue superarla, pues es una señal negativa. Y además, lo que estamos comprobando es que parece que no está entrando el volumen con la demanda tampoco. Entonces eso es muy mala señal, porque si no tenemos fuerza ni para superar esa resistencia a la media de 200 sesiones, porque podríamos decir, bueno, aunque no volvamos a máximos, pero por lo menos volver a repuntar hasta el techo de ese canal, o quizás buscar la media de 70 sesiones, podría llegar a pasar, aunque si no la supera, podríamos pensar que mantiene la tendencia bajista, pero fijaros cómo a primeras de cambio no está consiguiendo superar la media de 200 sesiones. Muchas veces cuando se pierde la media de 200, luego en el rebote la vuelve a superar, pero se frena la media de 70. Esta vez ni eso, de momento. Todo de momento, porque fijaros, seguimos muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, el escenario, como decimos, más probable es que si no vemos esta semana que supere la media de 200, va a notar quizás la cotización que no hay demanda suficiente en esta zona y nos va a tocar irnos un poquito más abajo a buscar la demanda, y a lo mejor damos continuidad a la caída. ¿Hasta dónde? Pues hasta la zona más importante que tiene la cotización de Nvidia, que es la zona de los 97,50. Quizás si se acerca a esa zona la cotización de Nvidia, ahora mismo estamos bastante lejos, estamos casi un 20% de esa zona, pero si llegase a acercarse a esa zona, quizás pues podría ser una de esas acciones las que quizás planteamos una operativa, como habíamos hecho con el Banco Santander, Repsol e IAG, porque podríamos encontrar quizás zonas objetivo de un posible rebote, muy claro también, una posible zona de stop loss, es decir, en esa zona nos daría bastante juego, pero bueno, lo iremos viendo porque de momento estamos ahí muy cerquita de la media de 200. Como os digo, ahora mismo el escenario más probable es que continúe con la corrección. ¿Cómo cambiaría todo eso? Si conseguimos superar la media de 200. ¿Que supera la media de 200? Pues tenemos dos objetivos claros. Lo primero, la media de 70 y la siguiente zona, los 133, que coincidiría muy probablemente con el techo de ese canal bajista que llevamos viendo. Por lo tanto, ahí hay que estar bastante atentos. Muchas veces, este tipo de canales, lo hemos comentado muchas veces, solemos ver rupturas en falso. Y esas rupturas en falso nos anticipan que vamos a ver una corrección muy fuerte al lado contrario y que la ruptura podría llegar por el otro lado. De momento no lo hemos visto. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que si alargamos ese canal bajista y quizás ahora vemos una corrección importante y vemos que pone en riesgo la parte baja y justamente eso coincide con la zona de los 97,50, a lo mejor ahí se produce esa ruptura en falso, porque pienso que esa zona es muy importante de soporte y me costaría muchísimo pensar que la va a romper de primeras y que podemos seguir dando continuidad al zigzagueo. Además, si echamos ojo al gráfico semanal, pues fijaros cómo de momento se está apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones, ya lo veíamos la semana pasada, pero ahora en el rebote no ha conseguido superar la media de 6 sesiones, es decir, si no superamos la media de 6 sesiones,
poco recorrido más podemos tener al alza. Por lo tanto, sería clave ver un cierre esta semana por encima de esa media de 6 sesiones, que está a los 123, y que además eso nos cuadraría con superar la media de 200 sesiones, que está a los 120, y sería idílico a cierre semanal. Pero de momento no lo tenemos. Y fijaros que esa media de 70 sesiones está a los 107, que está actuando como soporte. Quizás podemos llegar a ver incluso una semana bastante negativa, ya sea la próxima semana o dentro de 2, donde pongamos en riesgo de nuevo esa media de 70 sesiones, pero ahí tendríamos que buscar quizás la típica vela en la que vemos un rebote rápido, a lo mejor al acercarnos a la zona de 95, 97 aproximadamente, donde está el techo que veíamos por aquí, la típica vela que a lo mejor a principios de semana vemos una caída muy fuerte, y luego se empieza a recuperar, y vemos cómo deja la típica vela martillo de recuperación. Si acabamos viendo esa señal, nos va a indicar que viene un rebote bastante importante. ¿Eso va a significar ya que vayamos a continuar con la tendencia alcista? No, pero a lo mejor desde esta zona vemos algo así. Y eso sería una maravilla, porque acabaríamos viendo un rebote de casi el 30%. Sería espectacular. Por lo tanto, yo es donde veo más claro quizás ahora mismo la cotización de Nvidia. Mientras tanto, pues todo apunta a que podríamos continuar con la corrección mientras no supere esa media de 70 sesiones. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que de momento la vela que dejó el mes pasado fue muy mala, y la que está dejando este mes, pues bueno, parece que ha puesto en riesgo la zona de los 110. Es que es ese movimiento entre los 95 y los 100, 110. Ahí fijaros que está el soporte de esa divergencia, y ahí va a estar la clave. ¿Qué sería muy negativo? Que acabemos viendo un cierre por debajo de esa zona, de los 100 aproximadamente. Sería muy negativo, nos queda toda la semana que viene. Es decir, cuidado porque hay muchísima volatilidad. Yo tengo la sensación ahora mismo de que va a haber muchas dudas en el mercado. Ya sabemos cómo se ha movido el mercado en los últimos meses y en los últimos años. Y se producen bastantes turbulencias, muchísimas. Vemos unas últimas sesiones de pánico justo cuando ya tenemos la noticia encima, que a lo mejor se ha ido ahí cocinándose las últimas semanas, pero ¡pum! Ya suelta la noticia, parece que todo eso va a venir abajo porque ya encima tenemos la excusa perfecta, pero es justamente ahí donde vemos el suelo y donde vemos ese rebote más importante. Y eso, si lo llevamos al contexto actual, yo creo que principios de abril puede ser una semana bastante importante, la primera de abril, porque es cuando se supone que todo esto está viniendo provocado por el tema de los aranceles y toda la película, y se supone que a principios de abril va a quedar más claro y se van a imponer ya bastantes aranceles, y a lo mejor ahí empiezan a salir noticias muy negativas, mete el miedo a los inversores, y justamente es cuando vemos la última caída para ver un rebote importante. Eso no va a implicar, evidentemente, que vayamos a recuperar ya la subida, una recuperación en V, si ahora empezamos a ver caídas bastante importantes también, o con esa última caída. Pero sí que es verdad que nos daría pie a pensar en que el rebote va a ser más importante que el que estamos viendo en las últimas sesiones, en el que apenas se habrá rebotado un 2 y pico por ciento desde la zona de mínimos, por ejemplo, el SP500, o que a lo mejor Nvidia, que hemos visto una recuperación, sí, pero a lo mejor podemos ser más optimistas si llegamos a ver ese punto. Por lo tanto, vamos a buscar también esa lectura, ese pánico. Y es que además, os lo he comentado muchas veces, a mí me ha llamado muchísimo la atención. A lo mejor es que no lo he visto, pero cuando hemos visto, por ejemplo, en agosto del pasado año, veíamos una caída bastante importante. Y justo en el punto que hacía suelo la caída, en el telediario. ¡Pum! Ahí lo tienes. Caen las bolsas, no sé cuánto, por tal y por cual. Hace relativamente poco veíamos con el tema de la inteligencia artificial china, ¡pum! En el telediario está provocando unas caídas de no sé cuánto, ¡pum! Empieza a rebotar de nuevo. Ahora yo no lo he visto. No sé si a lo mejor me lo he perdido porque no veo mucho el telediario, o porque a lo mejor no lo han dicho, pero yo creo que debemos de buscar algo así para ver el rebote importante. Mientras tanto, como os digo, tengo bastantes dudas. Esto que os sirva para todas las acciones y para la inversión en general, porque es una señal muy, pero que muy positiva, y que es que se cumple muchísimas veces. Podría ser hasta muy fiable. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Amazon. Vamos a situar ese valor razonable que nos da Investing Pro, y está en los 201,57. Fijaros que está muy cerquita de la zona actual. También, muy cerquita. Por lo tanto, pues bueno, podemos pensar que las caídas que hemos visto ahora mismo, pues se ha ajustado a ese valor razonable la cotización de Amazon. ¿Qué nos dice el técnico? Pues que se ha embarrado hasta arriba la cotización de Amazon, porque decíamos en la corrección, bueno, ha perdido la media de 70, pero
todavía nos queda recorrido hasta la media de 200, alrededor de los 200, y además coincidiría con los máximos que veíamos en julio del pasado año, una zona idílica como soporte y a partir de ahí rebotar. Pero ¿por qué os digo que se ha metido en terreno pantanoso? Porque fijaros que estuvimos, unos os acordaréis, a finales del pasado año, estuvimos durante bastantes semanas diciendo que era vital que la cotización de Amazon consiguiese superar los 195 y se alejase de esa zona. Era totalmente vital, y con las caídas que hemos visto ahora mismo se ha metido en esa zona, en ese terreno pantanoso, donde parece que la cotización se queda estancada y no consigue escapar de ella. Fijaros cómo cuando conseguimos superar esa zona con claridad es cuando vimos ya la subida más importante. De hecho, es tan importante esa zona que, fijaros, al superarla la consolido como soporte y volvimos a repuntar con mucha fuerza. Fijaros cómo la divergencia nos anticipó una caída más importante a perder la zona de la base que teníamos, alrededor de los 215, pero hubiera sido clave que, aunque nos anticipase una caída mayor, que no perdiese la media de 200, es decir, la zona actual es muy, pero que muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si al final vemos a la cotización de Amazon que se mantiene por debajo de la zona de los 190, ¿dónde vamos a entrar? En todo este rango lateral, entre los 190 y los 158, 160 aproximadamente, donde estuvimos de abril a octubre del pasado año. Y pintaría exageradamente mal, porque es que podríamos incluso llegar a pensar que esto que hemos visto por aquí es una ruptura en falso. Pintaría muy, pero que muy mal. Por lo tanto, pues ahora fijaros que estamos en ese movimiento lateral entre los 190 y los 200, que es que, como os digo, es que ahí le costaba muchísimo la cotización de Amazon. Y no es que vayamos hasta esa zona ahora para que actúe como soporte y volvamos a repuntar, porque es que no está repuntando desde esa zona. Fijaros como cuando caímos aquí, en noviembre rebotó con mucha fuerza, muy rápido. Eso que nos indica, está buscando esa zona ahora, la demanda, para entrar con volumen y ver un rebote importante. Ahora no. Y ahora nos mantenemos encima por debajo de la media de 200 y de 70 sesiones. Es muy mala señal. Por lo tanto, ahora mismo para mí, el escenario más probable podría llegar a ser que continuásemos con la corrección. Ojalá no lo veamos, pero de momento, mientras no supere la media de 200 y con claridad rompamos la zona de los $200, mucho cuidado, porque está en zona muy, pero que muy peligrosa. ¿Algo positivo? Pues bueno, en el gráfico semanal, si nos olvidamos de la caída actual, ya hemos comprobado cómo desde 2023 hemos visto correcciones importantes, la vimos en septiembre, octubre de 2023 y las vimos en el verano pasado, entre julio y agosto. Y justamente la media de 70 sesiones del gráfico semanal actuó como soporte y desde ahí rebotó. De momento, pues también parece que estamos intentando rebotar, pero fijaros cómo en anteriores ocasiones, cuando ha puesto en riesgo la media de 70, ha rebotado bastante rápido. Fijaros en agosto, fue espectacular el rebote. Ahora, ¿qué necesitamos? Rebotar ya. Y de verdad os lo digo, si acaba perforando la media de 70 sesiones, mucho cuidado porque creo que toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2023 estaría seriamente en riesgo y eso implicaría empezar a ver caídas durante meses en la cotización de Amazon. Ojalá no lo veamos, evidentemente, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ese posible movimiento en su cotización. Así que importantísimo que respete la zona de los 188, que es donde está la media de 70 sesiones y que ahora en primer momento pues parece que sí es verdad que está actuando como soporte. Y la vela que estaríamos dejando a final de semana, si acaba cerrando así, pues no es del todo negativa, porque nos estaría marcando que a lo mejor nos movemos en un movimiento lateral sobre esa media 70 para ver si luego conseguimos rebotar. Si de cara a mañana vemos una corrección y se acerca a la media de 70, mucho cuidado, porque va a dejar una vela con un cuerpo bajista bastante largo y eso nos va a indicar que puede seguir corrigiendo. Y la pega también, ¿qué ve en el gráfico semanal? Fijaros, el aumento del volumen con las caídas. Fijaros el volumen que teníamos en las últimas subidas y fijaros el volumen en la caída, es que no tiene nada que ver. La verdad que me cuesta muchas veces pensar que podemos ser optimistas. No sé si es que yo soy muy negativo o qué, pero de verdad que me cuesta mucho con ciertas cosas que estoy viendo ahora mismo en el gráfico. Fijaros cómo en el mensual, en Amazon habíamos visto que el volumen era decreciente con la subida. Y decíamos, cuidado con eso. Y ahora ha aumentado el volumen. El mes pasado, veremos a ver cómo cierra este mes. Pero el mes pasado ha aumentado de nuevo el volumen con la caída. Y eso es mala señal. Sí que es verdad
que en el último pico el RSI pues mantuvo la zona de 76. ¿Eso qué nos indica? Pues que quizás vamos a acabar viendo un rebote importante en algún momento, un rebote importante de verdad, no como el que estaríamos viendo ahora. ¿Cuál es el verdadero problema? Pues que si el rebote no llega desde la zona actual para a lo mejor ya formar una divergencia, formar un techo en el largo plazo y nos vamos más abajo, nos tendríamos que ir a buscar la cotización de Amazon, a lo mejor a la zona de los 170, 175, donde tenemos este techo tan claro de 2021 y este movimiento lateral de aquí que decíamos del pasado año, y a lo mejor el rebote no se acerca a la zona de máximos y a lo mejor nos tenemos que ir a buscar, como decíamos en el gráfico diario, pues la media de 70, alrededor de los 200, los 210. Es decir, mucho cuidado, porque se debe frenar ya la caída de Amazon, porque si no, incluso ni con ese rebote podríamos recuperar gran parte de lo perdido, teniendo en cuenta que el RSI había sido bastante positivo. Nos indica que va a haber un rebote importante, totalmente de acuerdo, ese RSI tan alto en el mes de enero creo que fue, pero cuidado desde dónde empieza ese rebote, porque a lo mejor nos quedamos muy alejados de la zona de máximos. Y vamos con la última de las acciones, que es AMD. Fijaros, valor razonable que nos da Investing Pro de AMD, 117,80, casi un 10% por encima. Evidentemente ha estado muy castigada la cotización de AMD. Esto no es nada nuevo, esto para los que sigáis el canal pues ya lo sabréis, lo hemos hablado muchas veces, que estaba bastante castigada y que estábamos totalmente dentro de una tendencia bajista. Y cuando alcanzamos la zona de los 100, la perdía, la ponía en riesgo, era una zona que decíamos que era idílica, para ver un rebote bastante importante. En principio, pues fijaros que desde los mínimos, pues ya hemos visto un rebote interesante en su cotización, fijaros, un 13%, pero quizás no es lo que estaríamos buscando ahora mismo en la cotización de AMD. ¿Por qué? Porque al encontrarnos en una zona tan buena de soporte en el medio y largo plazo, si cogemos el gráfico entero de AMD en los últimos años, vemos que es una zona en la que varias veces ha actuado como resistencia, como soporte, resistencia, resistencia, soporte, es decir, es una zona muy importante, donde hemos visto bastantes movimientos. Eso que nos indica que en esa zona puede entrar volumen de la mano de la demanda y que a lo mejor vemos un rebote más interesante, que no se frene simplemente en esa directriz bajista que llevamos viendo desde comienzos prácticamente del pasado año. ¿Qué es lo que deberíamos empezar a ver en la cotización de AMD? Pues este movimiento que consigue superar esa directriz bajista. A lo mejor nos vamos a buscar la media de 70 que podría actuar como resistencia, o quizás esa zona de los 118, 117 que anteriormente había actuado como resistencia y como soporte. A partir de ahí volver a ver una corrección, apoyarnos sobre la antigua directriz bajista y a partir de ahí buscar un rebote a la media de 200 sesiones, o incluso esta zona de aquí, los 137. ¿Por qué esa zona? Pues porque tenemos un gap pendiente de cerrar. También tenemos otro por el camino aquí, de los 127, pero quizás, fijaros que si echamos la vista atrás, esa zona fue muy importante anteriormente de soporte. Si de verdad se calienta y vemos un repunte importante, se podría ir a buscar esa zona. ¿Esto ya acabaría con la tendencia bajista que llevamos viendo en AMD? No, evidentemente no. Yo creo que tendríamos que superar de nuevo los 140, los 141 para acabar viendo un impulso más, o acabar pensando que vamos a recuperar ya todo lo perdido en toda esta tendencia bajista que estamos viendo en el gráfico. Si lo ponemos en el contexto de la situación actual del mercado, donde pensamos que quizás nos queda algún que otro susto, pues tampoco habría que descartar que en un primer momento no consigamos superar la directriz bajista. Es muy firme, fijaros. En febrero chocó contra ella, también en febrero otra vez, en enero otra vez también, en diciembre, en noviembre, es decir, es que es un muro infranqueable. ¿Qué puede llegar a suceder? Que de primeras no la consigamos superar, pero quizás veamos una corrección en la que se forme una divergencia entre la cotización y el RSI más clara de la que veíamos por aquí, y a partir de ahí veamos la ruptura y volvamos a poner un objetivo por encima de esa directriz bajista. Podría llegar a suceder y eso lo debemos vigilar también, la cotización de AMD. Yo de verdad os digo que tengo la sensación de que desde los 195 aproximadamente podemos llegar a ver un rebote bastante importante. Evidentemente es una zona muy peligrosa
porque al ser un soporte, al igual que lo estoy considerando yo como un soporte muy importante, va a haber muchos inversores que lo consideren como un soporte muy importante. Si esa zona la perfora, va a haber muchos inversores que a lo mejor han entrado ahí pensando que va a haber un rebote fuerte, y a lo mejor si sigue corrigiendo, se van a salir todos los inversores en masa y la caída puede ser muy vertical. Pero puede ser, hay probabilidades de que desde esa zona acabemos viendo un rebote bastante importante en la cotización de AMD. Vamos a coger el gráfico semanal y aquí la verdad que bueno, no cambia nada. Fijaros cómo tenemos la media 200 en los 114. Podría actuar como resistencia también en caso de ver un rebote, un posible objetivo. Pero como os digo, yo creo que podríamos esperar algo más. Y en el gráfico mensual, pues la vela que está dejando ahora mismo, fijaros que se está apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones, que está ahora mismo en los 99 y parece que está intentando rebotar de esa zona. Vamos a ver cómo acaba cerrando el mes. Fijaros cómo lo decíamos también en anteriores análisis de AMD, que la media 70 era clave, porque fue su soporte al principio de la subida en 2018, lo fue también en 2022 con esas caídas tan fuertes, y ahora pues podría ser clave también, porque si acaba perforando esa zona, evidentemente toda la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos años, podríamos decir los últimos 8 o 9 años, estaría rota o en serio riesgo. Podríamos empezar a pensar. Y fijaros cómo cogemos una perspectiva más a largo plazo. Si pierde este soporte que tenemos por aquí, como decíamos, en los 97, 98 aproximadamente, donde estamos ahora mismo, la caída podría ser muy vertical, muy rápida. Porque es que no tenemos ningún soporte claro. Está en la zona de los 55, 60 aproximadamente. Y además se encontraría con la media de 200 sesiones. Por lo tanto, pues cuidado. Pero también, como os digo, es una zona idílica. Va a haber un rebote importante ahora mismo. Para no dar ya la batalla por perdida a primeras de cambio en la cotización de AMD. Así que vamos a tener que estar muy pero que muy atentos. Voy recogiendo ideas de todas las acciones que vamos analizando para, como ya os decía ayer, un futuro vídeo de una operativa con acciones donde yo creo que a lo mejor nos vamos a ir a buscar alguna acción americana. Eso sí, esos vídeos, ya lo sabéis, serán para los miembros del canal. Y vamos al SP500, vaya entramado, tenemos aquí en el gráfico, para arriba, para abajo, líneas, bueno. Para que os pongáis en situación, tenemos la directriz. Vamos a quitar tendencias antiguas que ya no nos sirven. Fijaros, la directriz que teníamos desde octubre de 2023, donde nos apoyamos en agosto de 2024, y ahora decíamos que no debía perder para mantener claramente esa tendencia alcista. Pues la perdimos. Caímos con mucha fuerza, perdimos la media de 200 y ahora hemos rebotado desde ese posible soporte de la directriz bajista que tenemos desde principios de año, finales del año anterior. ¿Qué pasa? Pues que ahora en el rebote hemos ido justamente hasta esa zona que decíamos, que es clave, la media de 200 sesiones, y no puede con ella. Es una situación muy parecida a la que estamos viendo en Nvidia. Y la sensación que tengo es que si desde esa zona, no, ya con la caída que hemos visto, no ha entrado el volumen suficiente para ver un rebote más importante, lo más normal es que acabemos viendo una corrección mayor para ver si entra más volumen con la demanda y así que sí vemos el repunte más importante. Si vemos eso, habría que buscar quizás un posible soporte en la zona de los 5.400 o incluso irnos un poquito más abajo, ya la zona de los 5.200, 5.150. Veremos a ver. En caso de que veamos el escenario más negativo. Si llegamos a ver eso, creo que ya no vamos a recuperar la tendencia alcista anterior, sino que podríamos ver un repunte muy fuerte, quizás para buscar la antigua directriz alcista, pero para consolidarla como resistencia y a partir de ahí formar una nueva fase bajista en el mercado, en el medio largo plazo. Ese sería un escenario bastante negativo, pero ahora mismo es donde quizás nos podríamos mover. ¿Qué opciones tenemos también? Pues si quizás de cara a la sesión de hoy y de mañana conseguimos notar un poquito de fortaleza de una vez y vemos un repunte por encima de la media 200, la subida puede ser más vertical. Y quizás sí que nos vamos a buscar de nuevo la zona de máximos. Podríamos acabar viendo una recuperación en nube. ¿Por qué? Porque va a haber muchos inversores que ahora están entrando, porque han dicho, vale, la caída de ahora es como la que vimos en julio y agosto, como la que vimos en abril del pasado año, o como la que vimos entre septiembre y octubre del 2023, y luego la recuperación fue brutal. Y eso va a ser muchísima gasolina para que veamos una subida muy fuerte. Sin embargo, si ahora
vemos una corrección, a estos inversores que han entrado aquí les va a pillar a pie cambiar. Y la caída puede ser muy vertical. Y luego, cuando entre la subida, pues van a tener un poquito más de miedo, porque van a decir, no sea que veamos nuevas caídas. Y a lo mejor cuando luego se acabe recuperando y nos acerquemos a la zona de los 6.000, empiecen a pensar, vaya, ya me he perdido la subida, voy a entrar porque luego va a continuar con la tendencia alcista como vimos anteriormente, y ahí a lo mejor les dejen atrapados. Por lo tanto, cuidado, porque creo que nos encontramos en un punto del mercado que el factor psicológico puede ser totalmente clave. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Como os digo, mientras no supere con claridad la media de 200 sesiones, incluso os diría romper esta directriz bajista del canal que arrastramos desde diciembre, la zona de los 5.750, 5.740, mientras que no supere esa zona, yo iría con pies de plomo. No sea que veamos una ruptura en falso de la media de 200 sesiones. ¿Que la supera? Yo creo que de nuevo va a entrar, vamos, muchísimo la demanda en la cotización del SP500 si podemos ver una recuperación de nube, quizás para acercarnos a la zona de los 6.000 de nuevo. Puede llegar a suceder perfectamente. Pero para ello, primero, ya sabéis, hay que vigilar esa media móvil de 200 sesiones. Así que nada, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Probablemente en el vídeo del domingo hablaré un poquito más de esta herramienta de Investing Pro que ahora estamos empezando a utilizar en los análisis técnicos y que creo que puede ser bastante interesante porque no solo nos da el valor razonable y bueno, nos da miles de métricas de análisis fundamental, sino que también nos da ciertas ideas de inversión, nos presenta carteras creadas por inteligencia artificial, que puede ser bastante interesante porque a lo mejor nos abre la opción a ver nuevas acciones que no conocíamos y quizás pues luego mezclándolo todo con análisis técnico, pues a lo mejor sacamos bastantes cosas en claro con ella. La verdad que es una herramienta, yo la había escuchado pero no la había utilizado y cuando hablé con la gente de Investing me dejaron probarla y la verdad que estoy súper encantado porque creo que tiene cosas súper interesantes. Así que nada, os lo he dicho antes. ¿Que lo queréis probar? Pues ya sabéis, tenéis en la descripción del vídeo el enlace para que vosotros mismos lo pongáis a prueba. Así que nada, nos veremos el domingo ya con ese vídeo del resumen semanal. Veremos a ver cómo acaba esta semana porque es clave. Porque cuando vamos viendo una ruptura del SP500 de la media 200 a cierre, la semana que viene puede ser bastante positiva. Pero si se confirma el rechazo a la media de 200 a cierre semanal, creo que la semana que viene, sinceramente, puede haber muchísimas turbulencias. Así que muy atentos todos. Y os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo estamos por aquí de vuelta. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen fin de semana.